revelado, el increíble cambio del millonario que nunca imaginó al cerrar con los ARABS. La vida de Miguel, un joven ingeniero agrónomo de Guadalajara, dio un giro inesperado. Su mente, un torbellino de pensamientos, se debatía entre la poderosa oferta económica de inversores árabes y los valores que forjaron su esencia. Había recorrido un largo camino desde su infancia humilde, donde los sacrificios de su madre resonaban en cada rincón de su memoria. Las noches en vela, el eco de su risa y sus palabras llenas de esperanza eran un faro que le daba dirección. Pero ahora, aquel mismo amor lo empujaba hacia un dilema moral desgarrador: ¿debería aceptar un contrato que podría cambiar su vida y salvar a su madre de la enfermedad que la consumía? Mientras miraba por la ventana de su oficina, los edificios de su barrio se alineaban como sombras del pasado. En sus pensamientos, las miradas de sus vecinos se entrelazaban con la urgencia que sentía en su pecho. La promesa de un contrato multimillonario le ofrecía alivio, pero también un temor latente: perderse a sí mismo. Su corazón palpitaba con la intención de ayudar a su madre y a su comunidad, pero cada palabra que los inversores pronunciaron resonaba como un canto de sirena, tentándolo a alejarse de sus ideales. Una reunión crucial había dejado una marca, una huella imborrable en su mente. Los inversores, con sonrisas calculadas, veían en Miguel no solo a un emprendedor, sino a la oportunidad de transformar su propio mercado. Las ofertas cargadas de promesas de éxito lo hicieron dudar de su propio camino. El ruido del dinero prometía soluciones rápidas, pero en su interior, una voz interrumpía el canto: el verdadero éxito no se mide en cifras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viéndolo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel respiraba con dificultad, cada exhalación lo acercaba más a una verdad que no quería enfrentar. Caminaba sin rumbo, las calles de su barrio eran testigos de su angustia, de su incapacidad para decidir. A medida que sus pasos lo llevaban frente a casas familiares, los rostros de sus vecinos aparecían en su mente, llenos de esperanza, esperándolo como una respuesta a sus luchas diarias. Esta responsabilidad lo aplastaba aún más. El dilema lo devoraba: cada decisión era una lucha interna entre la ambición desmedida y el valor de la lealtad hacia su madre, aquel bastión de amor que siempre le inculcó la importancia del esfuerzo sincero. La conversación con su mentor, el profesor que había guiado sus pasos, resonaba con cada latido en su pecho. Miguel, en la vida hay decisiones que nos definen. Los recuerdos emergían con claridad devastadora, la pregunta encerrada en su pecho se tornaba cada vez más urgente. ¿Valdría la pena traicionar sus principios por un éxito que, en esencia, podría estar vacío? No podía ignorar la presión que lo rodeaba, la sensación de pérdida lo atacaba con fuerza, y mientras más pensaba en el futuro, más incertidumbre se acumulaba. En este instante emocional, se encontraba ante dos caminos, uno iluminado por el oro de la oferta, y otro sumergido en la solidez de su ética y conexión familiar. ¿Qué camino elegiría, el del brillo efímero o el de las raíces que lo anclaban a su verdad? Su historia apenas comenzaba, pero el final del capítulo se dibujaba con una mezcla de inquietud y determinación, un eco vibrante en su corazón. La semana que siguió fue una batalla silenciosa. Miguel se sumergió en el trabajo, buscando respuestas en los datos y en las proyecciones de su proyecto agrícola. Cada cifra era un recordatorio de la ambición que lo rodeaba, cada gráfico una mano tendida del destino, un futuro que lo atraía hacia lo desconocido. Sin embargo, en ese entorno supuestamente ideal, la angustia crecía como una sombra que no podía ignorar. Cada mañana, al despertar, sentía el peso de la decisión aplastada sobre su pecho. La enfermedad de su madre avanzaba, y los recuerdos de sus sacrificios lo han perseguido como un eco.
En una ocasión, se encontró mirándose al espejo, cuestionando a aquel joven que alguna vez soñó con hacer una diferencia sincera en el mundo. La imagen que lo miraba de vuelta ya no le era familiar. Se convertiría en un hombre al que el éxito y la fortuna dominaran, o en uno que honraría sus raíces y valores. Buscó consejo en su mentor, el profesor Enrique. En su oficina llena de libros, Miguel se sentó con un peso inquebrantable en su corazón. Profe, tengo una oferta increíble, pero la voz del profesor, siempre firme y sabia, le llegó como un bálsamo. Miguel, a veces hay que enfrentar lo que más tememos. Las decisiones no solo nos definen a nosotros, también impactan a quienes nos rodean. Las palabras forzaron a Miguel a pensar. No solo estaba por tomar una decisión para su futuro, sino también para la vida de otros, su madre incluida. Decidido a clarificar su camino, Miguel organizó una reunión con los inversores. Tenía que entender realmente cuáles eran sus intenciones y, sobre todo, con qué propósito quería asociarse con ellos. Al entrar en la lujosa sala de conferencias, sintió como el ambiente estaba cargado de expectativas. Las miradas concentradas en él parecían desdibujar su ser, como si fueran depredadores listos a devorar su esencia. Sin embargo, esa sensación de vulnerabilidad pronto se convirtió en determinación. A medida que la reunión avanzaba, cada propuesta presentada se sentía más como un hechizo que buscaba seducirlo. Haremos que tu producto sea el líder del mercado, Miguel. Solo necesitamos tu compromiso. Pero en su mente, un murmullo crecía, resonando, inquietando. ¿A qué precio vendía su éxito? Estableció límites claros, no permitiría que sus valores se convirtieran en moneda de cambio. La conversación giró hacia temas más profundos y él planteó cuestiones éticas que parecían tomar a los inversores por sorpresa. Miguel no solo estaba en busca de apoyo financiero, sino también de un estándar moral que implicara verdadera transformación. No quiero ser solo parte de un negocio, quiero ser parte de un cambio. La reacción de los inversores fue mixta, algunos arqueaban una ceja, mientras otros parecían intrigados por su postura. Al final de la reunión, el ambiente tenso perduraba, pero en el fondo, Miguel sintió que había encontrado una parte de sí mismo que había estado ausente. La determinación de no comprometer su integridad le brindó un renovado sentido de propósito. Al salir del edificio, la decisión no se sentía completamente clara, pero había ganado un importantísimo momento de autodescubrimiento. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió que los rostros de sus vecinos parecían más cercanos, más reales. Tal vez su elección no fuera necesariamente entre el dinero y la honra, sino una vía para encontrar un equilibrio que lo acercara a su autenticidad. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Con cada paso, una pregunta se asentaba en su mente: ¿podría realmente cambiar el rumbo de su vida sin traicionar a quienes lo habían construido? El eco de su decisión se acercaba, y la sombra de lo que había aprendido de sus valores comenzaba a condicionar su futuro. Su historia estaba lejos de resolverse. La próxima confrontación con los inversores estaba en el horizonte, y ahora, una revelación aguardaba. Notó que lo que impulsaba su resistencia era algo que nunca había explorado del todo: su propia fuerza interior. ¿Qué pasaría cuando tuviera que enfrentarse a su mayor desafío emocional? La verdad estaba a punto de desvelarse. El día de la segunda reunión con los inversores llegó con una carga de ansiedad que Miguel apenas podía controlar. La noche anterior, los pensamientos lo habían mantenido despierto, una tormenta de dudas y fervientes convicciones se retorcía en su interior. Sabía que esta vez, no se trataría solo de una charla sobre cifras, sino de desafiar la esencia misma de su ser. Tenía que ser valiente, pero también realista. Al entrar en la sala de conferencias, el aire fresco de la mañana pareció desvanecerse, dejando una atmósfera tensa que lo abrazaba como una manta pesada. Los inversores, ahora más interesados, se sentaron como leones esperando el momento justo para actuar. Miguel respiró hondo, buscando aferrarse a la claridad que había sentido en su reciente autodescubrimiento. Hoy traigo una propuesta diferente, comenzó, su voz resonando con una seguridad recién descubierta. No quiero solo su inversión,
quiero su compromiso con un impacto genuino en la comunidad. Esto va más allá de los números. Observó las reacciones en el rostro de sus interlocutores. Algunos mostraron un esbozo de sorpresa, mientras que otros fruncieron el ceño, resignados ante la nueva dinámica. A medida que exponía su visión, Miguel desglosó no solo la proyección de beneficios, sino también cómo su proyecto podría mejorar la calidad de vida de su entorno. En su mente, la imagen de su madre luchando contra la enfermedad solidificó su determinación, convirtiendo su retórica en un clamor. No temo al éxito, pero tampoco quiero construirlo sobre los valores que me definen. Un inversor de cabello gris le interrumpió, preguntando, ¿realmente crees que la ética y el rendimiento pueden coexistir en el mundo de los negocios? Miguel sintió que la pregunta era una prueba, un desafío directo a su integridad. Pero, en lugar de dudar, encontró en su voz un arrobo de convicción que nunca antes había sentido. Absolutamente. Creo que solo podemos construir un futuro sostenible si trabajamos desde la honestidad, la responsabilidad y el respeto por los demás. Esa respuesta, que emergió con firmeza, fue acompañada por un ligero temblor en su pecho, una mezcla de miedo y liberación. La cruda realidad de su elección comenzaba a mostrar sus raíces. Sin embargo, no todos estaban convencidos. A medida que la conversación avanzaba, Miguel percibía las miradas escépticas. Algunos inversores aún lo veían como un soñador ingenuo que creía que las empresas podían cambiar el mundo. Pero había un inversor, un joven que había permanecido en silencio hasta ese momento, cuya curiosidad brillaba en sus ojos. Si lo que dices es verdad, Miguel, ¿por qué no traes a la mesa un modelo que represente esa visión? Muéstrame cómo esta idea tiene sentido financiero. Esta pregunta le hizo percutir a Miguel, comprendiendo que necesitaba materializar sus ideales en un plan tangible. La posibilidad de aguijonear su plan de negocio para incluir métricas éticas se volvió inmediata y esencial. Durante las siguientes horas, Miguel se entregó a una lluvia de ideas, desglosando cómo los valores podrían integrarse en un modelo de negocio sostenible. Mientras hablaba, una chispa se encendió en su mente. Aquel joven inversor había sembrado no solo duda, sino también una hoja de ruta. El ecosistema de su proyecto podía ser un reflejo de sus valores, y tenía la oportunidad de dar un paso más hacia ese equilibrio entre ética y éxito. Cuando finalmente se despidieron, Miguel sintió que había navegado por las aguas turbulentas de su propio conflicto interno. El camino aún no estaba claro, pero había comenzado a entender que la verdadera fortaleza no radicaba en la imposibilidad de fallar, sino en la capacidad de adaptarse y seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Mientras salía de la sala, la euforia y el miedo se entrelazaban en su interior. La pregunta sobre su capacidad de permanecer fiel a sí mismo y a los valores que sostenían su visión persistía en su pecho. Pero, ahora, había también una resolución creciente. De repente, un mensaje apareció en su teléfono. Era una notificación sobre los resultados de una evaluación financiera que no había anticipado. Su corazón se acelera mientras lo leía, números que sugerían un comienzo inesperado. Una oportunidad que, aunque no sabía cómo manejar, lo desafiaba a avanzar. La presión aumentaba, y el eco del pasado lo seguía asediando. La próxima etapa de su viaje por descubrir su verdadero potencial estaba ante él, y la revelación de su capacidad para integrar sus sueños con la realidad sería fundamental. Así que, ¿sería capaz de transformar su visión en una propuesta concreta que mantuviera la integridad que se había comprometido a defender? El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Miguel se sentó en su oficina, las paredes impregnadas del eco de sus pensamientos. La evaluación financiera que acababa de leer parecía un rayo en medio de la tormenta. Los números, que antes parecían distantes, habían cobrado vida, pero a la vez, lo abrumaban. La proyección de ganancias prometía un horizonte brillante, pero ¿cómo podía reconciliar ese éxito con sus valores fundamentales? La paradoja lo mantenía despierto. La tarde pasó lentamente, y mientras Miguel se preparaba para dar forma a su propuesta, la imagen de su madre volvió a su mente, recordándole la lucha diaria por lo que consideraba importante.
Él también debía pelear, pero esta vez en el terreno empresarial, donde las decisiones podían cambiarlo todo. Se forzó a centrarse y buscar la conexión entre las cifras frías y su visión idealista. Determinó que debía crear un modelo que no fuera solo una representación numérica, sino una historia en sí misma. Esbozó un plan que fusionara objetivos financieros con iniciativas sostenibles. Mientras trazaba diferentes escenarios, la frustración se transformó en un ardor interno. Sabía que tenía el poder para innovar. No quería un emprendimiento que solo generara beneficios, sino uno que cultivara la necesidad de un cambio en el panorama empresarial. Sin embargo, había un miedo latente. ¿Y si las expectativas de los inversores eran demasiado altas? Miguel recordó las miradas escépticas que enfrentó. La idea de construir algo que pudiera desafiar la narrativa tradicional era un riesgo, pero ya había aprendido que sin riesgo no habría crecimiento. Se preguntó si su disposición a arriesgarse podría ser su mayor fortaleza. Los días transcurrieron y Miguel se sumergió en el desarrollo de su propuesta. Cada revisión del documento lo acercaba más a clarificar su propósito. Los comentarios del joven inversor resonaban en su mente a cada paso. Tenía que demostrar que la ética y el rendimiento podían coexistir. Así que se dio a la tarea de buscar casos de éxito que pudieran servirle de ejemplo. Mientras investigaba, descubrió historias de emprendedores que habían logrado equilibrar sus ideales con la rentabilidad. Una en particular lo cautivó. Un colectivo de empresarios había implementado técnicas de producción que minimizaban el impacto ambiental mientras aumentaban su margen de ganancias. Ese hallazgo se convirtió en un pilar de su argumento. Llegó el momento de dar un nuevo paso. Miguel decidió realizar una presentación no solo para los inversores, sino también para un grupo de mentores y expertos que pudieran ofrecer retroalimentación. Sabía que este sería un escenario diferente, donde no solo buscaría apoyo financiero, sino un consejo estratégico y crítico. Quería que su propuesta estuviera tan sólida que fuera innegable. A medida que los días se convirtieron en horas, sus nervios se intensificaron. La presión de reunirse con un grupo de personas influyentes sumaba un nivel adicional de ansiedad. Miguel se preguntaba si sus palabras serían lo suficientemente convincentes. Una voz en su interior le decía que si fallaba, podría perder no solo la inversión, sino también la fe en su propia visión. Pero el deseo de avanzar lo motivaba a seguir adelante. El día de la presentación llegó. Miguel se plantó frente a un grupo de profesionales que miraban expectantes. Su corazón latía frenéticamente, consciente de que aquel momento no solo definiría su futuro empresarial, sino que también pondría a prueba su integridad. A medida que comenzaba a exponer su propuesta, una revelación lo golpeó. Este no era solo un desafío profesional, era un reto personal, un enfrentamiento consigo mismo. Mientras exponía su plan y las sinergias trazadas entre la ética y la rentabilidad, Miguel sintió un giro en la energía de la sala. La atención se centraba en él, y por primera vez en mucho tiempo, percibió la posibilidad tangible de ser escuchado y comprendido. Sin embargo, en medio de su exposición, un murmullo surgió entre los presentes, manifestando previamente lo que evadía su mente, y ahí, en una fracción de segundo, el pálpito de su corazón se adensó con la incertidumbre. Una pregunta cortante resonó en el aire. ¿Realmente crees que esto puede funcionar en nuestra realidad? Era la voz de uno de los mentores que, implacable, desafió la fantasía que Miguel había construido. Enfrentarse a esa crítica en ese momento era un escalón crucial. Su respuesta no solo determinaría la percepción de su propuesta, sino también su crecimiento personal. Miguel se quedó en silencio, lidiando con la presión que lo amenazaba por dentro. Este era el instante decisivo. La verdad de su visión pulsaba en sus venas, y debía encontrar la forma de defenderla con la misma pasión que había llevado a su naciente idea hasta ahí. Mientras pescaba en su interior por las palabras correctas, se dio cuenta de que su propia fe podía ser el motor más potente en su camino hacia la transformación. ¿Sería capaz de plasmar su convicción en un argumento convincente antes de que la duda se convirtiera en un cierre definitivo? La respuesta lo aguardaba con incertidumbre, presa de su propio devenir. La tensión en la sala se palpaba como una bruma densa.
Miguel respiró hondo, intentando encontrar su centro. La pregunta del mentor, más que una simple provocación, se transformó en un espejo que reflejaba sus miedos más profundos. Sabía que su propuesta era ambiciosa, pero el eco de la incertidumbre lo persiguió a cada paso. La clave estaba en convertir esa duda en determinación. No solo creo que pueda funcionar, comenzó, su voz resonando con una firmeza renovada, sino que es la única opción si queremos cambiar el rumbo de nuestras empresas y el mundo que nos rodea. Miró a los asistentes, cada uno de ellos ocupando su propio espacio de poder, cada mirada un desafío. Sin embargo, en lugar de sentir que el peso de las expectativas lo aplastaba, esa presión se transformó en combustible, se adentró en los detalles más finos de su propuesta, presentando no solo estadísticas, sino relatos emocionales de aquellos que se habían atrevido a soñar con un modelo diferente. Compartió ejemplos concretos, no solo de empresas que habían prosperado sostenible y económicamente, sino de cómo aquellos modelos habían influenciado vidas enteras. Las palabras fluyeron con más claridad, su convicción se convertía en un abólido, cada respuesta que ofrecía a las preguntas de los presentes lo acercaba más a una resolución. Anclado en su propósito, Miguel sentía como los retazos de su propia historia personal emergían, como una corriente incontenible. La lucha de su madre, sus fracasos y aciertos, se entrelazaron con su narrativa, mostrando que su visión iba más allá del éxito financiero. Al final de la exposición, la sala quedó sumida en un silencio reverente. Había expuesto su alma, y por primera vez se vio a sí mismo como un constructor de puentes entre el idealismo y la realidad. Sintió que no solo había compartido su propuesta, sino que había defendido su verdad ante aquellos que podrían haberla desechado. La incertidumbre, antes atemorizante, se había transformado en una firmeza inquebrantable. Sin embargo, a medida que los mentores comenzaban a formular sus comentarios, un rostro entre la multitud atrajo su atención, un inversor que había estado en las sombras, cuya mirada crítica parecía punzante. Cuando Miguel se dio cuenta de que la mayoría de las preguntas venían de él, la tensión de inmediato se avivó. Es admirable lo que has presentado, Miguel, pero tus propuestas dependen de un cambio de mentalidad que muchas empresas no están dispuestas a adoptar. ¿Cómo planeas manejar eso? Cuestionó con un tono que desnudó el nerviosismo de sus palabras. El aire se volvió pesado otra vez. Esta no era solo una interrogante más, era un llamado a la realidad. ¿Cómo iba a persuadir a aquellos que se aferraban a viejos paradigmas? Se dio cuenta de que su verdadero desafío no era solo vender una idea, sino cambiar la forma en que pensaban las personas sobre el éxito mismo. Mientras organizaba sus pensamientos, una chispa de ingenio surgió. Lo que propongo no es solo un cambio en la producción, es una invitación a construir un nuevo futuro juntos. Invitaría a algunas de estas empresas a unirse a un estudio de caso donde, juntos, podríamos explorar y revelar el éxito por el cual han estado esperando. Las cabezas empezaron a moverse. La atención enfocada en el ahora tenía un aire de curiosidad. Un cambio de mentalidad no sería un proceso fácil, pero al ofrecer un camino colaborativo, Miguel comenzaba a ver una apertura por parte de quienes una vez parecían inquebrantables. Cuando acabó la sesión, el aire en la sala parecía diferente. Ya no era solo un lugar de críticas, sino un terreno fértil para el diálogo. Sin embargo, mientras recolectaba sus notas y se retiraba, el inversor que lo había cuestionado se acercó. Tienes coraje, Miguel. Pero redoblarás tus esfuerzos si quieres que esto funcione, dijo, su tono más suave. Miguel asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar que la vulnerabilidad en el ámbito empresarial no era una debilidad, sino el primer ladrillo en la construcción de una visión más grande. Mientras se alejaba, su mente zumbaba con nuevas preguntas. ¿Sería capaz de sostener esa chispa de curiosidad? ¿Cómo consolidaría esta nueva conexión con aquellos que alguna vez fueron sus detractores? A medida que las sombras de la noche caían sobre la ciudad, una certeza comenzó a formarse en su interior. El verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta no era si podría cumplir con las expectativas, sino cómo podría superar incluso las más altas.
La narrativa de su crecimiento estaba en sus manos, y él estaba a punto de sembrar las semillas de un cambio radical. ¿Sería el comienzo de una nueva era o solo otra ilusión quebrada? La respuesta se acercaba rápidamente, listando en el horizonte un nuevo capítulo que prometía desafíos incluso mayores. La brisa fresca de la noche acariciaba el rostro de Miguel mientras se alejaba del edificio, el eco de las palabras del inversor resonando en su mente. Esa conversación había representado más que un simple cuestionamiento, era el primer paso hacia un diálogo que podría abrir nuevas puertas o cerrarlas de golpe. De repente, la idea de estar solo en su lucha se desvaneció. En vez de aislamiento, había una invitación a la colaboración. Esa noche, mientras recorrió las calles oscuras, sopesó sus opciones. La sensación de urgencia se transformó en determinación. Era evidente que debía trascender su enfoque inicial. No solo buscaba financiamiento, buscaba aliados estratégicos. La falta de apertura previa lo había mantenido en una burbuja, pero ahora, con cada paso que daba, su mente se llenaba de soluciones potenciales. El día siguiente lo encontró en su oficina, sintiendo el impulso de la noche anterior palpitante en sus venas. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar más sobre esas empresas que presentaban resistencia al cambio. ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Qué obstáculos enfrentaban? Con cada respuesta, comenzó a hilar una nueva narrativa. Y con ella, la fantasía de presentación de un estudio de caso real se forjó en su mente. Él no solo podría vender una idea, sino crear un modelo de negocio que demostrara el impacto de su propuesta en tiempo real. La idea evolucionaba. Decidió organizar un pequeño encuentro informal para compartir su visión con algunos colegas y, ¿por qué no?, con el inversor. Usaría ese espacio como un laboratorio para explorar su modelo de negocios, logrando así que los escépticos se convirtieran en participantes activos. Los siguientes días transcurrieron entre llamadas y correos. Contactó a especialistas en sostenibilidad para que apoyaran su idea, a ejecutivos de empresas que ya habían demostrado una mentalidad renovada. Ciertamente, no estaba solo en su búsqueda por un cambio. Lograr la reunión no fue fácil. Las respuestas eran limitadas, pero cada rechazo parecía más bien un escalón hacia la aceptación. Un sábado por la mañana, después de meses de trabajo incansable, Miguel se encontró en el café donde todo había empezado. Era una mezcla de nostalgia y añoranza por el camino recorrido. Al mirar a su alrededor, escribió un par de notas que expusieran sus motivaciones. Estaba claro que había redescubierto una parte de sí mismo que había estado oculta entre las exigencias y los estándares que había establecido. Se sentía más fuerte, era un cambio interno necesario para ejecutar su visión. El día de la presentación del estudio de caso se aproximaba. Había reclutado a un puñado de empresas dispuestas a experimentar con su propuesta, armándolas con estadísticas concretas y testimonios conmovedores que capturaran la esencia del cambio que buscaban implementar. La confianza que había cultivado en sí mismo era palpable. Había transformado sus dudas en una determinación férrea, listo para enfrentar a quienes alguna vez estuvieron en su camino y navegar aquellos mares inciertos. Sin embargo, cuando verificó el listado de asistentes, un nudo se formó en su estómago. El inversor, quien había cuestionado su colaboración en la última reunión, estaba entre los confirmados. El intento de cambiar la dinámica con su enfoque colaborativo resultaba un juego de altos riesgos. Miguel sabía que si quería convertirle en un aliado, debía estar preparado no solo para presentar un plan, sino para hacer frente a su escepticismo. Mientras reflexionaba, el sonido de su teléfono lo sacó de su trance. Era un mensaje inesperado de un antiguo compañero de trabajo, invitándolo a una conferencia sobre innovación. La confianza de Miguel se fragmentó al recordar viejas tensiones. ¿Sería este evento un campo de minas o una oportunidad para fortalecer su red, consciente de que la decisión que tomaría podría definir no solo su presentación, sino su futuro? El pulso de su corazón se aceleró. Debería arriesgarse e integrarse en un mundo que le había herido previamente, o concentrarse en su camino singular. La incertidumbre volvía a asomar su cabeza.
Miguel sabía que estaba justo al borde de una revelación crucial, una que definiría no solo su carrera, sino también la persona en la que se estaba convirtiendo. El momento de la verdad se acercaba, y esta vez, el desafío ya no radicaba solo en otros, sino dentro de él mismo. Miguel se encontró en una encrucijada, dominado por la ansiedad y la expectativa. La invitación a la conferencia pulsaba en su mente como un faro emergente en medio de la niebla. Con el inversor presente en su futura presentación, la oportunidad de asistir a un evento donde podría expandir su red y explorar nuevas direcciones parecía a la vez tentadora y aterradora. Debería dejar atrás esos viejos rencores para abrirse a nuevas posibilidades. Días después, se encontraba frente a un auditorio lleno de rostros desconocidos. La luz tenue del espacio le recordaba sus primeras presentaciones, la misma sensación de vulnerabilidad y de incertidumbre que lo había acompañado siempre. Sin embargo, a diferencia de antes, esta vez había crecido. Miguel respiró hondo, sintiendo que su autonombrado riesgo podría transformarse en una inversión emocional tan valiosa como la financiera. Mientras los oradores del evento compartían ideas innovadoras y estrategias disruptivas, Miguel tomó notas fervientemente, absorbiendo conceptos que podrían fortalecer su propia propuesta. Cada disertación agregaba fragmentos a su creciente visión y, con cada idea, su confianza empezaba a renacer. El temor a un pasado que le había causado desgano comenzaba a disolverse en la certeza de que su propuesta era pertinente, necesaria e innovadora. Lo que empezó como una necesidad de validación se transformó en una búsqueda de conexión. Se acercó a diferentes asistentes, entablando conversaciones que no solo lo informaron, sino que también le ofrecieron perspectivas frescas. Aquí, rodeado de personas con ideas diversas, sintió que cada interacción lo retaba a profundizar en sus convicciones. ¿Qué lo hacía realmente único? ¿Dónde radicaba su verdadero valor? Mientras las horas transcurrían, Miguel fue perdiendo el miedo a la opinión del inversor. En varias ocasiones, se encontró discutiendo su enfoque, no como un simple vendedor, sino como un colaborador lleno de ideas, dispuesto a formar sinergias. Con su mente enraizada en una confianza renovada, el pasado no lo definía, sino que era solo una parte de su viaje. Antes de irse, decidió buscar al inversor. Con su corazón palpitante, se dirigió a su mesa. La confrontación era inevitable, pero esta vez llegaba con data, testimonios y un modelo que podía cambiar la narrativa. Al verse cara a cara, el hombre le sonrió. Sabía de su presencia en la sala, y aunque antes había sido escéptico, los cambios en Miguel eran evidentes. «Hola, Miguel», dijo el inversor, sin apartar la mirada. «Me alegra ver que te estás moviendo». «Gracias», respondió Miguel, sintiendo que la oportunidad estaba a un paso. «He estado trabajando en una propuesta que podría alinearse con lo que hemos discutido. Me gustaría compartirla contigo». Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Miguel comprendió que no solo estaba buscando financiamiento, estaba forjando una alianza. La revelación era desgarradora y liberadora. No importaba cuánto había sufrido en el pasado, lo que realmente importaba era cómo iba a avanzar. Esa noche en su casa, después de la conferencia, Miguel se sentó a replantear su propuesta. Comprendía que en la combinación de innovación y colaboración radicaba su fuerza. La conversación había sido un primer paso hacia algo más grande, pero también era una transición interna. Empezaba a ver que su valor no solo provenía de las estadísticas o testimonios, sino de su capacidad para conectar. Sin embargo, la inquietud persistía. Cuestionamientos sobre si realmente podría transformar al inversor de un escéptico a un creyente aún lo atormentaban. Las dudas no cesaban, pero se sentía listo para enfrentarlas. La primera reunión con el inversor estaba a la vista, y la presión de demostrar su valía aumentaba. Mientras revisaba sus notas, una llamada inesperada interrumpió su concentración. Era un mensaje de su antiguo compañero de trabajo que mencionaba rumores sobre Entrust por su propuesta, que podrían elevar la conversación a un nuevo nivel. El eco de esa oportunidad resonó en su mente, pero también lo llenó de ansiedad. La imagen del inversor comenzó a materializarse nuevamente.
¿Estaba preparado para presentar su visión no solo a él, sino a un grupo más grande? Miguel sabía que una nueva etapa aterrizaba en su vida profesional. La incertidumbre estaba a la puerta, y la presión evolucionaba. Al final del día, la elección que tenía ante él se tornaba más compleja. ¿Realmente podía dar ese paso hacia adelante, enfrentando no solo a otros, sino a su propio temor a la evaluación? La sola idea lo llenaba de una renovada pasión, un deseo ardiente de demostrar que era capaz de generar impacto. El momento de la verdad estaba mucho más cerca de lo que había anticipado. Con cada respiración, Miguel sentía que el verdadero desafío no era solo la presentación, sino la liberación de su propio potencial. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría navegar este nuevo acontecimiento en su carrera y aprovecharlo al máximo? Miguel se despertó a primeras horas de la mañana, con una mezcla de emoción y nerviosismo. El día de la reunión había llegado y, aunque había recorrido un largo camino desde su último tropiezo, las dudas seguían acechando en su mente. Se miró en el espejo, notando un brillo en sus ojos que antes había estado ausente. Había tomado conciencia de su crecimiento, y esa transformación lo alentaba a enfrentar lo desconocido. Mientras se vestía, su mente titubeaba entre la confianza y el temor. Revivió la conversación con su antiguo compañero de trabajo, quien había mencionado el interés creciente por su propuesta. ¿Acaso era el primer paso hacia una auténtica aceptación de sus ideas? Magullado por experiencias pasadas, recordó cómo había dejado que la incertidumbre guiara sus decisiones. Esta vez debía ser diferente. Con cada camisa que se ponía, con cada corbata que anudaba, Miguel se visualizaba frente a un grupo, defendiendo su idea. Sabía que su propuesta no era solo un conjunto de datos, era una solución a un problema real, un paso hacia un futuro que él deseaba construir. Las horas pasaron, y mientras se acercaba el momento de salir, decidió hacer un último repaso de su presentación. Al llegar a la oficina del inversor, la energía en el aire era palpable. Al cruzar la puerta, el espacio se sentía generoso, lleno de vida e innovación. Las paredes adornadas con gráficos y proyecciones despertaban esa chispa en su interior. Sin embargo, la figura del inversor lo aguardaba al fondo con su mirada aguda y calculadora. Miguel sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero se aferró a su visión. La sala de presentación estaba bien iluminada y austera, desprovista de distracciones que pudieran diluir su mensaje. Al iniciar su exposición, Miguel se dio cuenta de que las palabras fluían con una naturalidad que no había anticipado. Con cada diapositiva, describía no solo los números, sino las posibles innovaciones que su propuesta podía traer a la mesa. Se apegó a sus principios: conectar, crear valor y aportar soluciones. Sin embargo, a medida que avanzaba, las preguntas comenzaron a surgir. El inversor, con su mirada disectora, empezó a desafiar a Miguel, bombardearlo con inquietudes sobre la viabilidad de su proyecto. En lugar de sentir miedo, Miguel sintió que su confianza crecía. ¿Por qué crees que tu idea es la solución perfecta?, inquirió el inversor, haciendo una pausa intencionada. Miguel respiró hondo, recordando las conversaciones que había tenido durante la conferencia, aquellas que le habían permitido revalorar su propia experiencia y visión. Porque no se trata solo de números o de respuestas rápidas. Es un cambio de mentalidad. Este proyecto busca crear un impacto real en la práctica, no solo en la teoría, respondió, sintiendo que la pasión envuelta en esas palabras resonaba en la sala. Mientras continuaba, Miguel notó otros rostros en la sala que empezaban a intercambiar miradas. Algunos eran escépticos, pero otros parecían intrigados. Había una conexión en el aire, una energía palpable que supo aprovechar. Hicieron falta más preguntas para permitirle profundizar aún más en las capacidades de su propuesta. Al final, cuando concluyó su presentación, Miguel se sintió ante una multitud ante la que había desnudado su vulnerabilidad. La satisfacción se mezclaba con el nerviosismo, había dado lo mejor de sí mismo. Con un leve temblor en la voz, el inversor pronunció su veredicto. He visto mucha pasión hoy. Pero aún tengo mis reservas.
Las palabras le atrajeron un suspiro a Miguel, aún había un camino que recorrer. Pero este encuentro no solo había sido una prueba de exposición ante el inversor, sino un examen interno de su confianza personal. Miguel abandonó la sala pensando en lo profundo del impacto que había hecho y en lo que le esperaba. Mientras el ascensor descendía, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era otra invitación, pero esta vez no era solo sobre su proyecto, la escritura sugería una colaboración mucho más profunda, un posible encuentro con un grupo de inversionistas árabes que estaban abriendo su mirador al mundo tecnológico. Ese nuevo aviso lo empujó hacia un dilema. ¿Estaba preparado para escalar aún más rápido en su carrera, a menudo sin mirar atrás? Sabía que estaba en el umbral de algo monumental, entonces, ¿podría cruzar ese umbral y hacer lo que nunca había imaginado? La incertidumbre se posaba sobre él como un velo, pero también como un impulso irresistible hacia lo desconocido. Ahora más que nunca, Miguel debía decidir si estaba dispuesto a dejar atrás sus miedos. Miguel se quedó un momento inmóvil en el lugar donde había recibido el mensaje. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, consideró el camino por delante. La invitación a colaborar con un grupo de inversionistas árabes no solo prometía un avance en su carrera, sino que también representaba una inmensidad de desafíos culturales y profesionales que nunca había enfrentado. Decidió que, independientemente de sus miedos, no podía rechazar la oportunidad. La idea de dar el siguiente paso era electrizante, pero también aterradora. Tenía que prepararse para lo que vendría, así que se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. Quería entender el panorama empresarial de los inversionistas árabes, su psicología, y cómo se hacía negocio con ellos. Horas pasaron mientras leía artículos y analizaba entrevistas. Mientras navegaba, se encontró con una serie de historias de emprendedores que habían hecho conexiones triunfantes en el mundo árabe. Muchos mencionaban la importancia de conocer sus tradiciones y valores. Miguel tomó notas furiosamente, no solo de cómo cerrar tratos, sino de la manera en que la cultura influye en sus decisiones de inversión. Comenzó a notar patrones, el respeto por las relaciones, la paciencia en la toma de decisiones y la búsqueda de reciprocidad. Sin embargo, la idea de participar en este contexto le provocaba dudas. ¿Podía aportar valor a un grupo tan diverso y con expectativas tan altas? Las inseguridades fueron surgiendo de nuevo, y Miguel se vio obligado a enfrentarlas. Con el fin de mitigar sus temores, se planteó un reto: debía simular las conversaciones que podría tener. Se grabó en video presentando su proyecto en un contexto que podía parecer más formal y desafiante. Al revisar las grabaciones, se dio cuenta de que su presentación necesitaba ajustes. Su lenguaje corporal mostraba inseguridad en algunos momentos clave, en particular al hablar de las ventajas de su propuesta. Sintió que debía adoptar una postura aún más firme, proyectando confianza no solo en sus ideas, sino en su capacidad de enfrentar a quienes pudieran desafiarlo. Mientras pasaban los días, Miguel logró transformar la inseguridad en preparación. Su determinación creció. Se inscribió en un curso sobre negociación multicultural, donde aprendió sobre la importancia de comprender contextos distintos. El descubrimiento vital que hizo fue el siguiente: cada encuentro con estas personas sería no solo una venta, sino una relación en la que debía demostrar su integridad y compromiso. Un día, mientras reflexionaba sobre su progreso personal, Miguel se dio cuenta de su propia capacidad para reconfigurar la narrativa interna que siempre lo había limitado. No era un simple presentador de ideas, era un arquitecto de conexiones, un builder de puentes hacia nuevos horizontes. La última semana de preparación estaba marcada por la confianza en sí mismo. Cada mirada al espejo se convirtió en un recordatorio de su evolución. Finalmente, el día de la videoconferencia llegó. Miguel estaba sentado frente a su computadora, vestido adecuadamente para la ocasión. A medida que encendía la cámara y se conectaba con los inversionistas, sintió el peso de su viaje y las lecciones que había aprendido. Cuando los rostros comenzaron a aparecer en la pantalla, su corazón latió con fuerza. Eran caras de éxito, pero también de expectativa.
Las primeras preguntas fluyeron y, en lugar de inquietud, Miguel sintió una oleada de seguridad inundar su ser. Se dio cuenta de que el camino hacia el éxito no estaba exento de desafíos, y que cada obstáculo representaba no solo una prueba, sino una oportunidad para profundizar en su crecimiento. Sin embargo, cuando la última pregunta fue planteada, una inquietante verdad se perfiló en el aire. ¿Por qué deberíamos confiar en tu visión si no has trabajado previamente con un grupo como el nuestro? Esa pregunta resonó en su mente. No solo era una validación de sus miedos pasados, sino un desafío a su capacidad para evocar confianza. Miguel apretó los puños bajo la mesa, sabiendo que este momento podría definir su futuro. Frente a él, no solo un proyecto, sino su esencia misma como emprendedor. La respiración le hizo eco en el pecho, y tuvo que elegir con sabiduría sus palabras. ¿Podría responder a esta pregunta de manera que no solo lo defendiera a él, sino que también encapsulase su bastión de autoconfianza? Era el momento de demostrarlo, y en su interior, supo que no estaba dispuesto a ceder. La sala virtual quedó en silencio, y Miguel se sintió atrapado entre el pasado y el futuro, con la decisión de este instante decidido a darle forma a su destino. La decisión final de Miguel llegó en un instante de claridad que lo envolvió como una brisa refrescante. Frente a la cámara, con cientos de ojos observándolo, comprendió que no podía simplemente apelar al optimismo de su propuesta. La clave estaba en su autenticidad. Entiendo su preocupación, y es válida. He construido mi carrera sobre la honestidad y el respeto, y estoy aquí porque creo en mi visión, pero también en la necesidad de adaptarnos y aprender juntos, declaró Miguel, sintiendo cómo esas palabras resonaban en su interior. En ese momento, la presión se convirtió en fuego. Ese fuego era la fuerza que alimentaba su determinación. Las palabras del joven inversor que había cuestionado su ética regresaron a su mente como un eco. Había un nivel más profundo que debía alcanzar. No se trataba solo de defender su propuesta, sino de invitar a sus interlocutores a un viaje colaborativo. Juntos podemos crear un modelo de negocio que no solo sea financieramente rentable, sino también sostenible y transformador. Mientras hablaba, Miguel visualizaba las caras de su madre, de sus vecinos, de aquellos que esperaban por un cambio. Esa conexión emocional lo energizaba, y en el silencio compartido pudo ver la curiosidad reflejada en los rostros de los inversionistas. Cada respuesta quedaba viéndolo articular con claridad y transparencia. Con cada pregunta respondida, empezaba a notar sus miradas cambiar de escepticismo a interés, y en el aire flotaba algo más profundo, la posibilidad de un verdadero cambio. La transformación personal que había vivido en este proceso comenzaba a manifestarse cada vez más en su discurso. Reconocía que este viaje no era solo sobre negocios, sino sobre la construcción de relaciones, respeto y la creación de un impacto positivo en el mundo. Al concluir la reunión, Miguel sintió la calidez de la aceptación deslizarse por su ser como un alivio. A través de su vulnerabilidad, había logrado sembrar las semillas de un nuevo entendimiento. Estoy listo para escuchar y aprender de ustedes, finalizó, dejando un espacio para un diálogo que prometía ser enriquecedor. Al salir de la videoconferencia, un nuevo mensaje llenó su pantalla. Era un acuerdo preliminar de colaboración con los inversionistas árabes que hablaban de asociarse en su proyecto, específicamente incentivando su enfoque ético. La felicidad y el asombro lo invadieron. Lo que había comenzado como un dilema personal había evolucionado en un movimiento más grande que estaba a punto de crear una huella. Miguel había conquistado sus propias inseguridades, transformando su camino hacia un horizonte colmado de posibilidad. La verdadera victoria no radicaba simplemente en los números que lo acompañaban, sino en la integridad que había logrado mantener, mientras se recostaba. Sintiendo el peso del trabajo duro y la dedicación que lo había traído hasta aquí, su mente reflexionaba sobre lo que significaba este logro. No solo había afectado su vida, sino también la de su comunidad y de su madre. Con un sentido de confianza sólida, supo que este era su momento. Había demostrado a sí mismo que no era solo un ingeniero agrónomo, sino un líder dispuesto a marcar la diferencia. Miguel miró hacia el futuro con la satisfacción de quien ha superado obstáculos insuperables.
Había establecido un equilibrio entre sus ideales y la realidad empresarial, y eso le trajo la paz que tanto buscaba. Su historia aún se estaba escribiendo, pero ahora lo hacía desde un lugar de fortaleza y propósito. Había convertido su lucha en una narración impulsadora, y su legado estaba a punto de florecer. Recuerda, si esta historia te ha inspirado, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas las vean. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final y, finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hagamos juntos que estas historias sigan transformando vidas.